Hoy vamos a desarmar una de las ideas más potentes del doctor Mario Alonso Puig: cómo el silencio puede ordenar una mente que vive en ruido. Él lo explica con filosofía, con una metáfora que habla de dos maletas, que representan el pasado y el futuro. Y luego nos narra una historia increíble, de un rey que encuentra serenidad en medio de la tormenta. Pero vamos a ir un paso más allá. La vamos a contrastar después con la mirada de otra mente brillante, la doctora Marian Rojas Estapé, para poner en contexto real y definitivo qué aporta esta teoría al ser humano. Te pongo un fragmento y luego lo analizamos juntos. ¿Por qué es tan importante el silencio? Es tan importante el silencio por lo ruidosa que es nuestra mente. En esta oportunidad, el doctor Puig explica por qué nuestra mente vive inquieta y cómo el silencio nos devuelve al presente. Para esto comienza hablando de Pascal, de las cargas del pasado y del futuro, y de una historia preciosa sobre lo importante de mantener la serenidad en medio de una tormenta. Vamos a ver un fragmento y después lo vamos desglosando. Descartes, siglo XVII, para la filosofía racionalista. Un hombre muy reconocido. Hay un joven filósofo, también francés, al lado de Descartes, era un don nadie. Hoy todos le respetamos inmensamente. Blaise de Pascal, Principio Pascal. Fijaros lo que dijo Pascal. He descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa: su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Y uno se pregunta, ¿de qué habla? Pues, nuestra mente condicionada. Busca el control, el estatus y la posición porque se siente separada de todo, y esa sensación de inseguridad, que no es la inseguridad del ser humano, la inseguridad de la mente que maneja, que se llama mente dualista o condicionada, hace que para conseguir sentirse segura, se busque con desesperación el estatus, la importancia, el reconocimiento. Y ahí es donde entra la rivalidad, porque es una mente con una idea escasa del universo. Entonces, si yo quiero algo, te lo tengo que quitar a ti. De aquí viene la rivalidad. Nuestra mente condicionada está totalmente juzgando, evaluando, comparando, lamentándose por el pasado, preocupándose por el futuro. Como acabas de escuchar al doctor Mario, esa mente condicionada de la que él habla no es algo teórico ni lejano, es tu mente, es mi mente, es esa voz interna que compara, juzga, se preocupa y siente que nunca es suficiente. Piensa en esto: si tu mente se siente separada de todo, si vive buscando estatus, control, reconocimiento, ¿cómo no va a vivir en rivalidad? Si yo quiero algo y creo que el universo es escaso, siento que tengo que quitártelo a ti, y ahí es donde empezamos a sufrir. Lo más potente de lo que dice el doctor Mario es que la llama mente condicionada, es decir, no es tu esencia, es un programa aprendido, y todo programa que se ha aprendido se puede observar, cuestionar y reescribir. Aquí es donde el silencio se vuelve oro. En lugar de ser un castigo, el silencio se convierte en un laboratorio interior, en ese espacio donde puedes ver con claridad cuántas veces te comparas, cuántas veces buscas quedar por encima, cuántas veces te lamentas por el pasado o te preocupas por un futuro que todavía no existe. Y si lo conectamos con la frase de Pascal, esa que dice que gran parte de la infelicidad del ser humano viene de no saber quedarse quieto en su habitación. De repente todo cobra sentido. No soportamos el silencio porque en el silencio ya no hay aplausos, ya no hay likes, ya no hay medallas. Solo quedas tú frente a tu propia mente. Pero aquí viene la parte esperanzadora. Cada vez que eliges parar, respirar y no reaccionar automáticamente desde esa mente dualista, estás dando un paso hacia otro nivel de libertad interior. Porque sí, siempre hay algo más que descubrir, siempre hay algo más que aprender de nosotros mismos, y el silencio, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a una vida mucho más consciente, mucho más plena
y mucho más en paz contigo mismo. Hace no muchos años, a alguien se le ocurrió utilizar un invento de hace miles de años en algo moderno. Se le ocurrió poner afortunadamente ruedas a las maletas. Pero hasta que a esta mujer mentalmente privilegiada se le ocurrió esta idea, todos cargábamos con las maletas en mano. ¿A que sí? ¿Os acordáis? Esas maletas llenas de libros o esas maletas llenas de algo pesado. Bien, imaginaros que tenemos dos maletas en el suelo. A la izquierda una y a la derecha otra, maletas sin rueda, maletas pesadas. Vamos a usar la imaginación. Durante siglos, cuando alguien viajaba, no había más remedio que cargar con maletas pesadas. Nada de rueditas, nada de ergonomía, solo peso. Peso en los brazos, en la espalda, en los hombros. Hasta que a una persona se le ocurrió algo aparentemente sencillo, pero revolucionario: ponerle ruedas a las maletas. El equipaje seguía ahí, pero de pronto el esfuerzo para moverlo era muchísimo menor. Y es aquí donde entra la primera historia que cuenta el doctor, que ahora te la traigo más ilustrada. Imagina que, en lugar de equipaje físico, llevamos equipaje emocional. Imagina que frente a ti hay dos maletas en el suelo, una a tu izquierda, otra a tu derecha. No tienen ruedas, no son ligeras, no son cómodas. Son densas, incómodas, difíciles de arrastrar. Si intentaras caminar por la vida con esas dos maletas a cuestas, cada paso sería una lucha. Te costaría avanzar, te fatigarías muy rápido, perderías el equilibrio con facilidad. Vamos a ponerle nombre a esa carga invisible. La maleta que está a la izquierda es la maleta del pasado. Ahí dentro metemos frases como: si hubiera tomado otra decisión, si no hubiera cometido aquel error, si hubiera empezado antes. Cada si hubiera es como meter un ladrillo más en esa maleta. La maleta que está a la derecha es la maleta del futuro. En ella guardamos pensamientos como: ¿y si me va mal? ¿Y si todo se derrumba? ¿Y si no soy capaz? Cada ¿y si? Es otro kilo de preocupación que nos colgamos encima. Con esas dos maletas internas, una llena de lamentaciones por lo que ya pasó y otra llena de miedos por lo que todavía no ha ocurrido, es normal que la vida se sienta pesada. Lo curioso es que casi nunca la mente nos lleva al pasado para agradecer, ni al futuro para inspirarnos. La mayor parte del tiempo nos empuja hacia atrás para castigarnos o hacia adelante para asustarnos. Por eso la presencia, el aquí y el ahora, es tan valiosa. Porque el único lugar donde no llevas esas maletas es en este instante concreto en el que respiras, sientes y estás. Y la mente, que vive de ese ir y venir entre pasado y futuro, se resiste a que te quedes en el presente. Aquí, en este momento, ella pierde poder. Aquí solo hay vida, solo hay realidad. Por eso genera ruido, distracciones, pensamientos constantes, para que no sueltes las maletas, para que sigas cargando con lo que ya no existe y temiendo lo que todavía no ha llegado.
La invitación es sencilla pero profunda. Empezar a ponerle ruedas a ese equipaje interno. Cuestionar qué cargas son necesarias y cuáles no. Y, poco a poco, aprender a caminar más ligero, más presente y menos esclavo de esas dos maletas que la mente quiere que lleves a todas partes. Genial, ¿verdad? Pero para no quedarnos con una sola opinión experta, miremos lo que nos trae esta otra genio de la mente humana, la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapé, en este fragmento. Veamos. Hay que entender que, al final, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de cómo yo decido ver esa realidad. Y ahora sí explicaré según qué criterios esto sucede, pues nuestra única manera de conectar y ser felices es conectar con el momento presente. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como algo real. Yo siempre digo que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, los resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos, con depresión y ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Si tú le preguntas a alguien que le preocupa, te habla de algo que ha pasado o de algo que podría pasar, nos hemos olvidado de conectar con él hoy, con el ahora. Solo tenemos capacidad de sacar nuestro mejor yo ahora mismo, y esto es fundamental. Comparemos por un momento lo que nos propone el doctor Mario con lo que acabamos de escuchar. Esta tendencia natural de arrastrarte al pasado y arrojarte al futuro es tremendamente contraproducente en el ser humano, porque la mayor parte de las veces no es para acordarte de algo agradable, sino que es para lamentarte de algo. Y la mayor parte de las veces no es para anticipar el futuro, sino para preocuparte por el futuro. Por eso es tan importante el silencio, que quiere decir la presencia, estar aquí y ahora, en lugar de que te lleven para allá y te lleven para esta otra parte, porque la mente nos quiere llevar para allá y para acá, porque aquí ella no existe, aquí solo existe la vida, solo existe la realidad. Por eso no quiere que estemos en el presente, por eso tiene que meter ruido, mucho ruido, y por eso os voy a contar una historia al respecto. Se llama Cuadro del Rey. ¿Ahora entiendes por qué el presente ordena la mente? Si caminamos con dos maletas invisibles, la del pasado cargada de culpas y resentimientos y la del futuro llena de miedos y controles, vivo agotado. La doctora Marian nos recuerda que el 90% de lo que me preocupa en realidad no ocurrirá, pero mi cuerpo lo siente como si fuera real. Por eso el silencio y la atención al aquí y el ahora no son moda, son higiene mental. En el presente sano y equilibrado dejo en el suelo la maleta del pasado, la miro, aprendo, suelto, dejo en el suelo la del futuro, me preparo, confío, suelto y camino ligero con lo único que existe, este instante. Cuando me instalo aquí, no soy el resentido del ayer ni el ansioso del mañana, soy mi mejor versión ahora. Con todo esto, la conclusión es simple y poderosa. Estos dos referentes de la salud y la mente no se equivocan, y las lecciones claves son: 1. Dos maletas, pasado y futuro. Suéltalas y camina en el presente. 2. El 90% de tus miedos nunca ocurre, pero tu cuerpo los vive como si fueran reales. 3. El silencio es higiene mental. Y 4. Vivir aquí y ahora es sinónimo de tu mejor versión. Les presento esta historia que pueden ver en el video original que está en la descripción. Había un rey que tenía un hijo, el joven príncipe, y el rey quería transmitirle a su hijo aquello que había hecho que su reino, que era una isla inmensa, fuera un reino de paz y de prosperidad a lo largo de muchos años.
El rey le había explicado a su hijo la importancia de la serenidad, la importancia del equilibrio, de la tranquilidad, pero por más que se lo decía, el joven príncipe no acababa de entender a qué se refería su padre. Entonces el padre dijo: se lo he explicado por activa y por pasiva, la importancia del equilibrio, de mantenerse sereno y en calma, pero él no para de decirme que lo importante es la bravura, el arrojo, el ser intrépido. ¿Qué haré para que mi hijo comprenda? Y entonces tuvo una idea. Pensó que a lo mejor su hijo, si lo veía en una imagen, lo entendería mejor. Él había usado palabras, pero tal vez su hijo entendiera mejor las imágenes. Entonces se le ocurrió organizar un concurso de pintura. Llamó a toda la gente de la corte y les dijo, al público a modo de relato: quiero organizar el concurso de pintura más importante que el mundo haya conocido. El tema, la serenidad, el equilibrio, la paz. Quiero que mandéis pregoneros por todos los rincones del mundo para que los mejores artistas acudan a esta exposición. Solo una orden os doy, nada más que una. Bajo ningún concepto rechazaréis ni despreciaréis ningún cuadro, por raro que os parezca. ¿Me habéis entendido?, los cortesanos dijeron. Por supuesto, Majestad, nunca hemos discutido ninguna orden suya. Los pregoneros fueron por todo el mundo hablando de este concurso magnífico de pintura, y pronto los mejores cuadros empezaron a llegar a aquella exposición, a aquel concurso. Cuadros que reflejaban mares en calma, un cielo azul, una gaviota sobrevolando aquel mar tranquilo y en paz. Los cortesanos estaban encantados. Bueno, qué cuadros más bonitos, qué calma transmiten, qué serenidad. Su Majestad va a tener difícil elegir el ganador porque son todos extraordinarios. Pero de repente llegó un cuadro de lo más raro. Aquel cuadro representaba un mar turbulento, una enorme tormenta donde las olas golpeaban rocas oscuras en medio de la tempestad. Pero bueno, ¿quién ha mandado un cuadro como este a un concurso sobre la serenidad? Fuera de aquí, que no estropee la belleza del conjunto. Un momento, dijo uno de los cortesanos. Acuérdate de lo que dijo su Majestad. Bajo ningún concepto rechazaréis ninguna obra por rara que os parezca. Está bien, pues vamos a ponerla allí en el rincón donde nadie la vea, que no perjudique, que no estropee la belleza de estos cuadros. Llegó el día en el que el rey, su Majestad, tenía que elegir el cuadro ganador. El rey empezó a mirar aquellos cuadros y, conforme iba recorriendo uno y otro, cada vez su semblante era más triste. Y cuando llegó al último, los nobles le preguntaron: «Pero Majestad, ¿es que no le gusta ninguno?». Sí, son muy bonitos, pero a todos les falta algo. ¿Y qué es aquello que hay allí? ¿El qué, Majestad? Eso parece un cuadro. Sí, Majestad, es un cuadro, pero un cuadro pintado por un demente. Ni se le ocurra ir a verlo porque le va a reducir la sensación de belleza que hay aquí. El rey decidió explorar. Se fue allí, observó aquel extraño cuadro con aquellas rocas oscuras golpeadas por las olas, aquella tempestad, aquella oscuridad, y de repente dijo: «Este es el ganador, sin duda, este es el ganador». «Pero Majestad, nunca hemos discutido nada que haya dicho usted, pero ¿qué ve en este cuadro para declarar que es el ganador? Si no lo habéis visto bien, acercaos». Y el rey les señaló algo que el pintor había puesto, algo que había dibujado. En medio de aquellas rocas, bajo aquella tormenta, había un nido. Y un pajarito estaba alimentando a su cría completamente ajeno a la tempestad. Entonces el rey les dijo: «La serenidad no es no tener dificultades en tu vida, no es que no haya tormentas en tu existencia, es que siempre tengas muy claro cuál es tu prioridad». La serenidad no es no tener dificultades en tu vida, no es que no haya tormentas en tu existencia, es que siempre tengas muy claro cuál es tu prioridad. Y aquí hay un detalle que casi nunca se cuenta, pero que lo cambia todo. Mario no llegó al tema del silencio solo, sentado en una roca mirando al horizonte. Detrás de su mensaje hubo un pionero, un médico que se atrevió a demostrar científicamente lo que hoy damos por hecho, que el silencio cura. Ese hombre fue el Dr. Herbert Benson de la Universidad de Harvard. Benson era un médico obsesionado con un problema muy concreto: la hipertensión.
Veía cada día cómo la presión arterial iba dañando las arterias de sus pacientes, cómo el estrés los enfermaba por dentro y empezó a hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si no todo se solucionara con pastillas? ¿Y si la mente bien entrenada pudiera cambiar el cuerpo? Investigando se dio cuenta de algo que hoy parece obvio, pero en su momento era casi una herejía. La mente ruidosa enferma al cuerpo, ese estado en el que te pasa algo por la mañana y lo estás rumiando todo el día, como una vaca que mastica y mastica lo mismo, dispara el estrés, dispara la tensión y lentamente te desgasta. Benson decidió ir a la fuente. Viajó a Dharamsala, en el norte de la India, donde vivía la comunidad tibetana. Tras un año de negociaciones, el Dalai Lama le dio permiso para estudiar a los monjes. Les puso sensores, midió, registró y descubrió que, entrando en silencio, eran capaces de activar el sistema nervioso parasimpático, ese freno interno que baja pulsaciones, relaja la tensión y le da al cuerpo la orden de reparar. Luego llevó todo eso a sus pacientes. Los que practicaban estos ejercicios de silencio antes de una cirugía cardíaca tuvieron menos complicaciones. Con el tiempo muchos no solo le decían, doctor, estoy físicamente mejor, sino también pienso con más claridad, resuelvo mejor mis problemas, tomo mejores decisiones. Pero veamos ahora una ilustración de la historia del Dr. Herbert Benson, fundador del Instituto de Mente y Cuerpo del Hospital General de Massachusetts. Él fue pionero en demostrar que el estrés es una de las principales causas de las enfermedades crónicas y del colapso inmunológico, y por eso el Dr. Mario Alonso Puig lo considera uno de sus grandes mentores. El Dr. Herbert Benson fue un médico de prestigio en un gran hospital occidental. Su vida transcurre entre quirófanos, pasillos llenos de urgencias y consultas donde siempre ve lo mismo: caras cansadas, mentes aceleradas y cuerpos enfermos por el estrés. Cada día receta pastillas para la tensión, para el insomnio, para la ansiedad, pero en el fondo siente que está llegando tarde, que solo pone parches, que algo se le escapa. Una noche, ya agotado, se queda solo en su despacho, mirando gráficos de presión arterial y estadísticas de infartos, y se hace una pregunta incómoda: ¿y si la verdadera causa no estuviera solo en el corazón, sino en la mente? ¿Y si el ruido interior fuera el verdadero enemigo? Esa pregunta lo persigue. Empieza a leer estudios, a investigar, a buscar respuestas más allá de la medicina clásica, y una y otra vez aparece la misma palabra: silencio. Silencio en tradiciones milenarias, silencio en monjes que meditan durante horas, silencio en prácticas que prometen calma y equilibrio, pero que su mundo científico aún mira con escepticismo, hasta que un día toma una decisión que cambiará su vida y la de miles de personas: hacer lo que casi ningún colega se atrevería a hacer, dejar su cómoda rutina de hospital y viajar a la India para estudiar a quienes, al parecer, han hecho del silencio un arte y una ciencia del espíritu. Llega al norte de la India, a una comunidad de monjes que viven en lo alto de las montañas. El aire es frío, el paisaje imponente y la vida allí sigue un ritmo completamente distinto. No hay sirenas de ambulancia, no hay teléfonos sonando, no hay prisas. Al principio, los monjes lo miran con curiosidad. Es un hombre de bata blanca con aparatos, cables y máquinas. Ellos están acostumbrados a enseñarle a la gente a respirar, no a que les midan la respiración con sensores. Pero él insiste con respeto. No viene a imponer nada, viene a aprender, viene a observar. Viene a tender un puente entre dos mundos, la ciencia y la contemplación. Tras obtener permiso, empieza sus mediciones. Coloca electrodos, registra el ritmo cardíaco, la respiración, la presión arterial. Les pide algo muy simple: hagan lo que han hecho toda su vida, entren en silencio, y entonces lo que ve en las pantallas lo deja sin palabras. Donde cualquier paciente del hospital estaría acelerado, ellos se ralentizan,
Donde otros entrarían en pánico, ellos se vuelven más estables. La frecuencia cardíaca desciende, la presión arterial se regula, el cuerpo entero responde como si alguien hubiera pulsado un botón interno de calma. Ese médico comprende por fin que el silencio no es solo ausencia de ruido, es un estado fisiológico medible, es una respuesta del cuerpo, es un modo en el que el sistema nervioso cambia de marcha, dejando de estar en guerra con todo para pasar a modo reparación. Regresa a su hospital con algo mucho más poderoso que unos simples apuntes de viaje. Vuelve con la evidencia de que la mente y el cuerpo no son dos historias separadas, sino capítulos de un mismo libro, y decide poner a prueba este conocimiento con sus propios pacientes. Les enseña de forma sencilla a sentarse, a respirar, a repetir una palabra, a dejar que la mente se aquiete por unos instantes. Al principio muchos se ríen, otros dudan, pero poco a poco algo empieza a cambiar. Algunos reducen su tensión, otros duermen mejor, otros le confiesan que por primera vez en años han sentido un rato de paz, como si hubieran salido de un ruido constante que ni siquiera sabían que llevaban dentro. Años más tarde, ese médico mirará atrás y entenderá que su mayor descubrimiento no fue una nueva pastilla, ni una nueva técnica quirúrgica, sino algo mucho más simple y radical, que el silencio, bien entendido, es medicina. Y entonces, igual que tú hoy, comprenderá que la serenidad no aparece cuando desaparecen los problemas. Aparece cuando aprendemos a entrar en ese espacio interior donde incluso en medio del caos, nuestro cuerpo y nuestra mente recuerdan que también saben descansar. Ahí es donde se une la ciencia con lo que Mario nos viene diciendo. El silencio no es solo una experiencia espiritual bonita, es una herramienta muy concreta para reparar el cuerpo, ordenar la mente y despertar la creatividad. Detrás de su mensaje inspirador hay años de datos, estudios y personas reales que cambiaron su vida aprendiendo a parar. Y si te fijas, Marian Rojas llega al mismo lugar pero por otra puerta. Ella te habla del cortisol, de la ansiedad, de vivir con la mente saltando del pasado al futuro. Te dice que una persona que no sabe estar en el presente vive secuestrada por el estrés, por los y sí, por los no llego a nada. Y su propuesta, al final, es muy parecida. Poner orden en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. Aprender a bajar el ruido, cuidar lo que consumes, elegir conscientemente dónde pones tu atención. Mario te lo cuenta desde la metáfora, desde las historias del rey, de las maletas, del mar en calma y la tormenta. Marian te lo cuenta desde la clínica, desde la consulta, desde el paciente que no descansa porque su mente nunca se apaga, pero los dos coinciden en algo esencial. Si no hay silencio dentro, la vida se te escapa fuera. La serenidad no significa que no haya olas, ni problemas, ni tormentas. Significa que incluso en medio del ruido, tú sabes cuál es tu prioridad. Mario te invita a encontrar ese nido interno, ese lugar seguro en medio de la tempestad. Marian te recuerda que si no cuidas tu mente, tu cuerpo pasa factura y ahora la pregunta ya no es qué piensan ellos, sino qué vas a hacer tú con esto. Puedes seguir viviendo en modo piloto automático, arrastrado por las maletas del pasado y las preocupaciones del futuro, o puedes empezar a entrenar, aunque sea unos minutos al día, ese silencio que te devuelve al presente y te recuerda quién eres y qué de verdad importa. Porque al final, como dice Mario, las batallas se libran fuera, ¿no? Pero las guerras se ganan dentro. En fin, el silencio del que hablan no es huir del mundo, ni quedarse en blanco, ni no pensar en nada. Es elegir cada día a qué le das tu atención, qué pensamientos dejas entrar y cuáles ya no vas a alimentar. Es volver al presente una y otra vez, hasta que tu mente deje de ser tu enemiga y se convierta en tu mejor aliada. Quizá no podamos controlar las tormentas, ni el pasado, ni todo lo que vendrá, pero sí podemos empezar a cuidar ese espacio interior
donde se ganan las guerras de verdad, nuestro silencio, nuestras prioridades y la forma en que decidimos responder a lo que nos pasa. Ese, al final, es el punto de encuentro entre Mario, Marianne y tu propia vida. Y si este video te ayudó a entender mejor ese silencio del que ellos hablan, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que lo necesite. Cuéntame en los comentarios qué parte te resonó más y sobre qué tema te gustaría que profundicemos en los próximos videos. Aquí seguimos creciendo, pero esta vez desde dentro hacia afuera. Hasta pronto, esperamos tenerte por acá de vuelta.